para este ciclo de conferencias de divulgación científica. Espero que poder llegar a todos. Bueno, como recién dijo, este trabajo es un trabajo que hice para optar al título de licenciada en genética en la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, la UNOVA. El trabajo fue realizado en una de las experimentales del INTA, hay varias acá en Argentina, y lo realicé con los chicos de Sanidad Animal en el laboratorio. A modo de introducción le voy a contar un poco qué es Clostridium difficile, que es una bacteria, la cual es del género de Clostridium, es una bacteria gram positivo, formadora de esporas y es anaerobio estricto. Esto quiere decir que en presencia de oxígeno esporula para poder sobrevivir. Las esporas constituyen una estructura de resistencia ante las condiciones ambientales adversas. Además, esta estructura de resistencia facilita su dispersión de forma aérea. Cabe destacar que estas esporas resisten el calor, el frío, distintos químicos, son muy resistentes. Se diseminan por forma aérea, ya sea por el aire, o si no, en la ropa de los trabajadores que van de una granja a otra, en la superficie, si llevan un mobiliario de una granja a otra, también estas esporas pueden resistir hasta 6 meses, es lo que se está comprobado, pero no se sabe. Y la enfermedad se presenta como una diarrea, una colitis pseudomembranosa o una colitis fulminante, en los peores de los casos causando la muerte. La patogenicidad de Clostridium difficile, la acción patógena se desarrolla en el intestino del hospedador, donde las esporas de Clostridium germinan para dar lugar a las células vegetativas. Como Clostridium difficile es un mal competidor, no germina si hay otro tipo de microorganismos normales de las floras intestinales, espera a su momento para poder germinar. Esto se da en la presencia cuando se administra antibióticos. Normalmente cuando los lechones nacen se le administra y esto hace que se barra la flora intestinal, lo que produce un vaciamiento de los nichos y ahí aprovecha a colonizar Clostridium difficile. Su papel como patógeno neonatal depende de la especie. En algunos animales, como en cerdos, es uno de los principales agentes causales de la diarrea neonatal. También cabe destacar que Clostridium difficile se encuentra en la especie humana. Hay también trabajos donde hablan sobre la patogenicidad de esta especie, donde se encuentra en los bebés o en los adultos mayormente. Bueno, los factores de patogenicidad de Clostridium difficile, esta bacteria está constituida por dos toxinas, las cuales la toxina A y la toxina B. La toxina A se sabe que causa en el intestino, una vez que coloniza, produce un líquido amarillento, que es lo que supuestamente, lo que siempre se ve en los lechones con diarrea y eso. Mientras que la toxina B es una toxina que es 1000 veces más tóxica que la toxina A, pero no causa ninguna lesión. Por lo que no es fácil de detectar, digamos. Mientras que hay una tercera toxina que se ha descubierto no hace mucho tiempo, la toxina binaria, la cual está constituida por dos subunidades, la subunidad A y la subunidad B. Esta toxina todavía no se sabe bien cuál es su papel, pero se cree que es más tóxica que las otras dos toxinas nombradas anteriormente. El principal cuadro patológico en la producción porcina de Clostridium difficile es que causa la presencia de diarrea, una
diarrea que si no se controla lleva a que se muera el lechón en el peor de los casos, mientras que si es controlada puede hacer que pierdan peso. Esto hace que el lechón, un lechón normal, pierda hasta 450 o 900 gramos por debajo del promedio de su peso al destete. Se sabe que Clostridium difficile no se hereda de la madre a los lechones, sino que los lechones lo adquieren en las salas de parto, donde hay estudios que dicen que una hora después de haber nacido el lechón se le han hecho estudios y se encuentra la presencia de Clostridium difficile. Normalmente los estudios dicen que es más propenso a encontrarlo en los lechones de 1 a 7 días de edad, mientras que en los más grandes no hay muchos estudios que digan que se ha encontrado. Que los cuadros patológicos en la producción porcina, en los sistemas de producción porcina, uno de los cuadros patológicos de mayor presentación son los gastroentéricos en los cerdos en crecimiento. Esto sería lo que llamamos como diarrea. Se sabe que no se hereda de la madre a los lechones, sería el Clostridium difficile, sino que los lechones lo adquieren en la zona de parto, en donde se han hecho estudios que posteriormente a una hora de haber nacido, los mismos ya tenían adquirido Clostridium difficile. Los lechones de 1 a 7 días de edad es lo que se sabe, o hay estudios más hechos que adquieren Clostridium difficile, mientras que no se sabe o no hay muchos estudios realizados que digan que más de 7 días los lechones adquieren el Clostridium. Las lesiones macroscópicas usualmente incluyen el edema del mesocolon, que era lo que les nombraba anteriormente que causaba la toxina A, y es el Clostridium difficile lo que causa principalmente que le da una pérdida a los que tienen las granjas, es que el lechón no sube de peso, en donde pierde entre 450 y 900 gramos por debajo del promedio al momento del destete. Esto es en el mejor de los casos, en muchos casos, si no se los trata, lleva a la muerte. El diagnóstico, los estándares de oro para diagnosticar la enfermedad asociada a Clostridium difficile porcina es la detección tanto de la toxina A como de la toxina B en las heces y en el contenido del colon de los lechones. Las lesiones graves son mínimas, pero el examen microscópico cuidadoso del colon y el ciego revelan focos supurativos y resulta muy importante para poder dar una confirmación al diagnóstico. Y la evaluación histopatológica de la mucosa intestinal es importante para confirmar la etiología de la diarrea, sumado al aislamiento de la infección de Clostridium difficile. Bueno, ahora le voy a contar lo que realizamos en mi trabajo, en donde lo primero que se hizo fue tomar las muestras en las granjas de la principal zona de influencia del país, donde están localizadas la mayor cantidad de los criaderos. Esto fue en la provincia de Buenos Aires, de Córdoba y de Santa Fe, en donde se muestrearon 4 granjas, de las cuales se obtuvieron un total de 120 muestras, o sea que se muestrearon 120 animales, en donde en cada granja se muestrearon 30 lechones, los cuales se trató de tomar las muestras principalmente de los que tenían síntomas de Clostridium difficile, como la diarrea. A su vez, de estas 30 muestras que se obtuvieron de cada granja, 10 muestras fueron tomadas de lechones del primer día al 7 días de nacimiento, sería de la semana 1, después se tomaron otros 10 lechones de la semana 2 de haber nacido, y otros 10 de la semana 3. Este número de muestras nos permitió detectar al menos un animal positivo para una prevalencia esperada entre el 20 y el 95% del nivel de confianza. Luego, con estas muestras que obtuvimos de las granjas,
las procesamos, primero fueron pretratadas para activar la germinación de las esporas, y luego fueron sembradas en las placas, las cuales contenían un medio que era cromogénico y selectivo diferencial, especial para Clostridium difficile, en donde se supone que si no es Clostridium difficile no hay crecimiento. Estas placas fueron incubadas a 37 grados centígrados en una estufa entre 24 a 48 horas. Las mismas se le generó el medio de anaerobiosis para que crezca Clostridium difficile mediante unos packs que vienen. Posteriormente a estas 24 o 48 horas de incubación, en la placa donde se observó que había crecimiento, se la llevó al transiluminador de luz UV y pudimos observar las distintas colonias, como se pueden ver ahí en la imagen, en donde Clostridium difficile florece por el medio en el cual fue sembrado, y al mirarlo en el transiluminador es algo espectacular. Posteriormente, con las colonias que había en cada una de las placas, se levantaron y se le hizo la extracción de ADN para luego usar ese ADN como para hacer las PCR, para identificar si tenían presencia de la toxina A, de la toxina B o de la toxina binaria. Como observamos en la imagen, la A representa la toxina binaria, a la toxina A, perdón, la B representa a la toxina B y la C representa la toxina binaria, en donde si vemos en la imagen C, donde se observan dos líneas, eso son las dos subunidades que tiene esta toxina. Finalmente hicimos un análisis estadístico en el cual se realizó un estudio de corte transversal para evaluar la tasa de detección en cada una de las edades, o sea, en las distintas semanas que se habían tomado las muestras, y posteriormente se determinó si hay una asociación entre la detección mediante un hisopado rectal y la presencia de diarrea. Los resultados que se obtuvieron, primero con todo esto, sacamos la cantidad de muestras que teníamos con diarrea y sin diarrea. De los 120 animales que fueron muestreados en las 4 granjas, obtuvimos de 26 lechones que presentaban las características típicas de Clostridium difficile, o sea, la diarrea, mientras que 94 de esos lechones no presentaban la característica de la diarrea. Luego, con los datos, lo que hicimos fue ver en cada granja en cuál tenía mayor presencia la diarrea, o sea, se suponía que había más cantidad de Clostridium difficile que estaba circulando que en el resto, en donde pudimos ver que en la granja 1 se concentraba la mayor cantidad de animales con diarrea, mientras que en la granja 2, la granja 3 y la granja 4 era menor la cantidad de animales con diarrea. Luego, lo que se hizo es ver si la diarrea pertenecía a los animales de semana 1, de semana 2 o de semana 3. Lo que pudimos ver que en la mayoría de los animales de semana 1 y de semana 2 presentaban diarrea, mientras que a la semana 3 ya era prácticamente nula la presencia de diarrea en estos animales. Luego, lo que hicimos es ver de las 120 muestras que sembramos, cuántas nos dieron positivo, o sea que había presencia de Clostridium difficile, y pudimos obtener que de 120 muestras, 74 nos dieron positivo que había presencia de Clostridium difficile, lo que representa un 61,66% de circulación a nivel de los datos que nosotros obtuvimos de Clostridium difficile. Esto representa que es alta la circulación en base a distinta bibliografía que nosotros veníamos manejando. Posteriormente, lo que hicimos es ver en cada una de las granjas cuál era la cantidad de Clostridium difficile que habíamos logrado obtener, y donde
se pudo ver que en la granja 2 fue en la que había una mayor circulación de Clostridium difficile, pero en la granja 1 y 3 también era, dentro de todo, alta la circulación. Y en la granja 4 ya era menos. Esto también se debe, o se puede deber, a que la granja 1, 2 y 3 son granjas más grandes, mayor intensificadas, tienen mayor cantidad de madre, mientras que la granja 4 era una granja más pequeña. Bueno, luego lo que se analizó fue la presencia de cada una de las toxinas. Esto se hizo según lo que obtuvimos de la PCR, en donde pudimos ver que la toxina que se encontraba en mayor cantidad era la toxina B, en donde de los 74 aislamientos que hicimos de Clostridium difficile, en 73 estaba presente esta toxina B, seguida de la toxina binaria y luego de la toxina A. Posteriormente quisimos ver qué cantidad de estas toxinas estaban en mayor presencia o en menor en las distintas granjas. Entonces pudimos ver que la toxina B era la que estaba en todas las granjas, principalmente en la granja 1, 2 y 3, mientras que la toxina A se encontraba en menor cantidad en la mayoría de las granjas, y pudimos ver que la toxina binaria se encontraba presente en la granja 1, 2 y 3, mientras que en la granja 4 estaba totalmente ausente, no había presencia de esta toxina binaria. Por lo que nosotros podemos pensar que la granja 1, 2 y 3 son granjas más grandes, tienen al menos 3.000 madres, en donde es mayor la circulación de los distintos patógenos. En muchos casos la higiene por ahí es menor que en la granja 4, que es una granja de 300 madres, en donde la higiene por ahí es más cuidada, se cuida más al momento de que nacen los lechones y todo eso. Finalmente, lo que hicimos para ver si realmente estas muestras de Clostridium difficile que nosotros habíamos aislado pertenecía a la bacteria o no, lo que se hizo fue llevar al Malditoff las muestras y correrlas, digamos, el cual es un secuenciador que nos tira si las muestras que pusimos son de Clostridium difficile o pueden ser de otro tipo de Clostridium o algún otro microorganismo que por X motivo nació y creció en estos medios que nosotros utilizamos. Y los resultados que obtuvimos fue que el 100% de las muestras nos dieron que era Clostridium difficile. Finalmente, a modo de conclusión, podemos decir que la detección de Clostridium difficile en muestras fecales de PCR es una herramienta útil para el diagnóstico temprano de la infección causada por este microorganismo en cerdos y para la detección de los portadores asintomáticos, porque recordemos que muchas muestras que obtuvimos de lechones que no presentaban diarrea, luego obtuvimos que eran positivos para Clostridium difficile y en los mismos encontramos la presencia de las distintas toxinas. No se identificó un vínculo claro entre el aislamiento de esta bacteria y la diarrea porcina neonatal. Esto es lo que les decía, que había lechones que no tenían diarrea y salieron positivos, que sí presentaban Clostridium difficile, mientras que algunos lechones que sí tenían diarrea no encontramos la presencia de Clostridium difficile. Luego, esta información puede ser de gran ayuda cuando se estudia la prevalencia de Clostridium difficile en las diferentes granjas y pueden ser utilizadas como una base para implementar medidas para prevenir las posibles transmisiones zoonóticas de este patógeno emergente. Esto se basa en las distintas bibliografías que estuvimos leyendo al momento de hacer el trabajo, en donde hay relación de que el mismo Clostridium difficile, la misma ribotipo de
de Clostridium se encuentra tanto en humanos como en cerdos. Esto se puede llegar a dar porque el que trabaja en las granjas adquiere este Clostridium de los cerdos, o él lo puede llevar hacia las granjas para que luego los cerdos lo adquieran. Esto es lo que son las enfermedades zoonóticas. Y finalmente, este es el primer informe que compara la prevalencia de Clostridium difficile en un gran número de cerdos diarreicos y no diarreicos en Argentina. Y acá quiero hacer un punto en donde en nuestro país era muy escasa o nula la información que había sobre la circulación de Clostridium difficile en las distintas granjas. No se sabía, se pensaba que probablemente los cerdos que tenían diarrea tenían la presencia de Clostridium difficile, pero no había ninguna información que lo diera. Entonces, con este trabajo es el primero que se da a conocer de futuros trabajos que vamos a seguir haciendo para seguir viendo la presencia de Clostridium difficile, si aumenta, si se mantiene en las distintas granjas que fueron muestreadas y todo eso. Bueno, muchísimas gracias por haberme prestado atención, espero haber sido clara. Al contrario, gracias a ti. Y sí, fuiste muy clara. Si es que tienen alguna pregunta, por favor, la pueden escribir al chat o pueden activar su micrófono y realizar preguntas. Carolina, ¿qué es lo que qué continúa después de esto? ¿Qué es lo que van a seguir haciendo para investigar? ¿Van a aumentar el número de muestras? ¿Van a hacer más granjas en otras granjas? ¿Qué es lo que van a hacer? Sí, esa es parte de la idea. También parte de la idea es probar algunos medicamentos o bajando la cantidad de antibióticos que se le suministra a los lechones, si sigue habiendo alta circulación o no, porque estos Clostridium difficile, supuestamente, por todo lo que se sabe, cuando se le hace las primeras inyecciones que se le ponen de antibiótico a los lechones, cuando prende, digamos, si no, como es un mal competidor, no se lo encuentra. Entonces, por ahí ver eso también, hay distintas posibilidades, pero bueno, ahora estamos parados. Sí, bueno, y Diego pregunta si es que piensan secuenciar los cultivos aislados. ¿Tienen en sus planes eso? Sí, los guardamos justamente para eso, pero bueno, queríamos ver si a lo mejor más adelante que hacíamos en más granjas y luego secuenciar todo junto, o ver como ahora por ahí a nosotros nos cuesta un poco más acá hacer las secuenciaciones de todo eso, entonces por ahí queríamos tener más cantidad, entonces mandamos a secuenciar todo junto, pero sí, están guardadas con ese objetivo las muestras. Genial. Bueno, no sé si es que alguno tenga otra pregunta. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Te agradecemos, Carolina. Bueno, Muchas gracias por tu tiempo y gracias por toda la información que nos has brindado. ¿Sabes si es que en muchis- algún otro país hacen este tipo de análisis en granjas, así con los porcinos? eh, Comentaste que es, tu estudio es el primero en Argentina, pero ¿sabes sí, que lo realicen en otros países? De repente más desarrollado, no sé. sí, nosotros lo que estuvimos averiguando, o sea, toda la bibliografía en la que nos basamos es en Estados Unidos, pero tampoco no es mucho lo que se hace, y después en España, pero en España lo que más se hace es más bien en los caballos, en los potrillos, como que no tanto en los lechones. No sé si allá capaz que trabajan más con eso o por qué. Y después no hay mucha información, es bastante escasa. Ok, muchas gracias entonces, gracias a todos por participar. Entonces nos vemos en la próxima. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aquí no sé si estás leyendo el chat, pero varios te están felicitando por tu ponencia.
Bueno, muchísimas gracias. Ok, te mandan saludos también de Córdoba. Y de Perú también, ¿no? Ok, Bueno, ok, damos por finalizada esta ponencia. Muchas gracias a todos. Hasta luego. hasta luego, chao.